Anatomía del sistema respiratorio. Terminado de explicar todo lo que es la vía aérea superior, pues vamos a pasar a la vía aérea inferior, que hemos dicho que comprende fundamentalmente la tráquea, el árbol traqueobronquial y los alvéolos que ya hemos explicado en esta imagen. La tráquea no es nada más que la continuación de la laringe, que es un conducto que desciende por delante del esófago. Esto sería la tráquea, esto sería el esófago. Aquí no lo estamos viendo porque estamos viendo exclusivamente lo que sería la tráquea. Estos serían los cartílagos de la laringe que hemos visto, y aquí empieza la tráquea a bajar, que baja hasta la mitad del tórax y ahí se va a bifurcar en dos bronquios principales. Este punto de bifurcación se llama carina. Mirad, la tráquea está siempre abierta, y está siempre abierta porque está formada por unos anillos que se llaman anillos traqueales, que son unas estructuras cartilaginosas en forma de U que le dan la consistencia. No nos podemos permitir el lujo de que la tráquea se cierre, porque si no, todo el sistema respiratorio entraría en compromiso, toda la respiración del hombre quedaría comprometida. Por eso existen estas estructuras, estos anillos traqueales, que van a producir una apertura continua de esta tráquea. Y esta tráquea va descendiendo, como ya hemos dicho, por delante del esófago hasta la mitad del tórax, hasta que llega y se bifurca en dos troncos, en dos grandes bronquios que se llaman bronquios principales. ¿Por qué en dos? Porque uno va a ir hacia el pulmón derecho y otro va a ir hacia el pulmón izquierdo. Y ya estos bronquios, que se llaman bronquios principales, son los que se van a introducir en cada pulmón. Ahí tenéis un vistazo para que comprobéis cómo se ve la estructura de la tráquea. La tráquea está formada por un epitelio que se llama epitelio ciliado, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene todas esas especies de pelillos, tienen gran cantidad de células secretoras. ¿Veis? Aquí tengo el epitelio ciliado y estas serían las células secretoras que van a producir gran cantidad de mucosidad. ¿Por qué? Porque junto con los pelillos de la nariz, el epitelio nasal, todas las células mucosas que aparecen en la faringe están produciendo gran cantidad de mucosidad, y en esta macroalfombra, porque es una gran alfombra pegajosa, va recogiendo todas las partículas que nosotros ingerimos, aunque sean microscópicas, que nosotros ingerimos en el proceso de la inspiración, y va produciendo la limpieza del aire. Luego, a nivel traqueal, se va a ir produciendo esa limpieza. Como hemos dicho, la tráquea se van a ir dividiendo, se divide inicialmente en los bronquios y se ramifica en dos bronquios principales, uno hacia el pulmón derecho y otro hacia el pulmón izquierdo. Bueno, pues aquí he puesto solamente la carina, esta sería la tráquea, el que va hacia el pulmón derecho lo he cortado, y aquí tenemos el que va hacia el pulmón izquierdo. ¿Vale? El del pulmón derecho se introduce de forma bastante vertical porque tiene, como veremos después ahora a continuación, 3 lóbulos. En cambio, el del izquierdo, como tiene el corazón, pues va a penetrar más horizontalmente, ya que por culpa del corazón no puede descender tanto. Luego, los bronquios son la continuación de la parte conductora del aire de la tráquea, y lo va a conducir esos bronquios hasta los alveolos. Inicialmente, de la tráquea se divide en los dos bronquios principales, y esos bronquios principales, el derecho y el izquierdo, se van a ir dividiendo como si de un árbol se tratara. El gran tronco principal sería la tráquea y después van saliendo las diferentes ramas. Pues a continuación de los bronquios principales aparecen los bronquios lobares. Los bronquios lobares se dividen en primarios, secundarios y terciarios dependiendo del grosor. Los primeros, los más gruesos, son los bronquios lobares primarios, que son 3 para el pulmón derecho, 1 para cada lóbulo, 2 para el pulmón izquierdo. Y ahora, cada bronquio lobar primario se divide en varios o muchos o múltiples bronquios lobares secundarios, que a su vez se dividen en bronquios lobares terciarios, y que finalmente nos van a dar unos tubitos muy finos, que ya estos bronquios no contienen cartílago ninguno en U, ya se pueden abrir o se pueden cerrar y producir
falta de aire, broncoconstricción, ya veremos ahora qué mecanismos son los que lo regulan, y al finalmente de esos bronquiolos los que llegan a formar son los sacos alveolares, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Me gusta mucho este esquema que está aquí puesto a la derecha, porque así entendemos cómo desde la tráquea vamos dividiendo a los bronquios principales, después tenemos los bronquios primarios, los secundarios, los terciarios, los bronquiolos y termina con los sacos alveolares. Y como he dicho ya, esos bronquios lobares carecen de cartílago en forma de U como tenían las tranquias. Por lo tanto, van a poderse o contraerse o dilatarse. Eso se llama broncoconstricción o broncodilatación. Y se hace gracias a un sistema que es el sistema parasimpático, que cuando se estimula produce la broncoconstricción. Vamos a verlo en un esquema. Ahí tenéis lo que ocurre en un bronquio o en un bronquiolo con broncoconstricción. Tenemos que la pared se engruesa, se inflama, deja muy poca luz para que entre y para que salga el aire, y el músculo liso lo contrae y tiene gran cantidad de mucosidad. Esto ocurre en algunas enfermedades como el asma o en algunas reacciones alérgicas, que las personas tienen una broncoconstricción y cuando respiran pues se le escuchan como si tuvieran pitos en el interior del pulmón. Eso es lo que los médicos, cuando cogemos el fonendoscopio, intentamos oír. Cuando el bronquio normal está en broncodilatación, tenemos menos inflamación de la pared y dejamos un hueco muy amplio, veis este pedazo de hueco en comparación con este huequecillo, para transportar tanto el oxígeno para la célula como para sacar el dióxido de carbono desde la célula al exterior. Y todos los bronquiolos terminan en unos sacos que se llaman sacos alveolares. Terminan en estas especies de saquitos que tenéis aquí puestos, que se llaman sacos alveolares. Los alveolos son divertículos terminales del árbol bronquial, es decir, que llega a una especie de callejón sin salida, que están recubiertos en su pared interna por líquido, es decir, hay un líquido especial que se llama surfactante y otro tipo de líquido que se llaman agente tensoactivo, que van a disolver tanto el dióxido de carbono como el oxígeno para que se pueda producir el intercambio gaseoso. Y se va a producir el intercambio gaseoso con los capilares sanguíneos. Por eso, cada saco alveolar, veis que tiene un capilar arterial y un capilar venoso. Y cuando llega al alveolo, se ramifican en capilares muy finitos que van a rodear cada uno de estos sacos. ¿Qué es lo que conseguimos con este efecto de que de un bronquio terminal, veis como este, de un bronquio lobar terciario, nos dé un bronquiolo y aparezcan todos estos saquitos alveolares? Pues que tengamos una gran superficie para el intercambio gaseoso. Existen alrededor de unos 500 millones de alveolos que aportan aproximadamente unos 140 o 150 metros cuadrados de superficie de intercambio entre los dos pulmones. Luego tenemos cantidad de superficie para poder intercambiar el dióxido de carbono con el oxígeno. ¿Cómo es la estructura de un alveolo, de uno de estos saquitos? Pues mirad, es una estructura muy simple, porque va a tener una célula que constituyen la pared del alveolo, después la capa basal que aguanta esa célula y después el vaso sanguíneo. No hay más. Bueno, pues histológicamente vemos que está compuesto por tres tipos de células, lo que se llaman neumocitos tipo 1, que lo tenéis aquí dibujado, neumocito tipo 1, neumocito tipo 2 y los macrófagos. Los neumocitos tipo 1 son los más importantes, son muy finos y son los que a su través se va a permitir el intercambio gaseoso, es decir, que salga el oxígeno y que entre el dióxido de carbono. Aquí tenéis un neumocito tipo 1 y vemos cómo se está produciendo el intercambio gaseoso. No quiere decir con esto que no sean importantes el tipo 2 y los macrófagos, porque los neumocitos tipo 2 son más pequeñitos, más gruesos, tienen microvellosidades y lo que hacen es producir esos líquidos que son fundamentales que estén en el interior del alveolo. Es decir, que secretan surfactantes que permiten disminuir la tensión superficial y permiten la disolución del aire. Y después están los macrófagos, que son células que sirven ya para la última defensa, para el último momento de limpieza del árbol del sistema respiratorio. Las láminas basales se pega
a estas células de los neumocitos 1, 2 y los macrófagos. Después está el endotelio capilar sanguíneo, que es para que, por lo tanto, el dióxido de carbono y el oxígeno tienen que atravesar prácticamente una membrana muy pequeñita, como veis aquí, que sería la membrana del neumocito tipo 1 y la membrana del capilar. Luego, nuestro aire inspirado está separado del torrente circulatorio apenas por 2 células. Ahí tenéis una imagen de Netter donde tenéis muy bien dibujado aquí una imagen real de cómo serían los sacos alveolares y cómo se produce este intercambio, y esta imagen tan bonita donde vemos perfectamente el bronquiolo, vemos cómo forman los sacos alveolares y vemos cómo aparecen arterias y venas que producen la circulación, y de esta manera se produce la oxigenación de la sangre. Todas estas estructuras que hemos estudiado, bronquio, bronquiolo, alveolo, las venas, las arterias, los capilares y el tejido conjuntivo en su conjunto, forman lo que se llaman pulmones. Porque hasta ahora alguien me podría decir, yo sé que funcionábamos, que respirábamos como los pulmones, pero ¿qué son los pulmones? Pues mire usted, los pulmones es el conjunto de todo lo que hemos estudiado en las vías aéreas inferiores, quitando la tráquea. Bronco, bronquiolos, alveolos, venas, arterias y capilares. Pulmones, sabemos que hay dos, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Cada pulmón tiene un tamaño distinto porque están rodeando al corazón y hay menos espacio para el pulmón izquierdo que para el pulmón derecho. Por eso, el pulmón derecho, que tiene más espacio dentro del tórax, está formado por 3 lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, y cada lóbulo se separa del anterior por una estructura que se llaman fisuras. En el caso del pulmón izquierdo, como tenemos un hueco muy grande para lo que sería el corazón, solamente hay 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, separados por una gran fisura. Y en medio de los 2 pulmones nos encontramos el corazón en una región del tórax que se llama mediastino. Si miramos los pulmones por su parte interna, que es la que no hemos visto hasta ahora, nos encontramos el sitio por donde van a entrar las arterias, las venas y los bronquios lobares o los bronquios pulmonares primarios, el derecho y el izquierdo. Esa parte por donde entran vasos sanguíneos y vías respiratorias a los pulmones reciben el nombre de hilio. Hay un hilio pulmonar derecho para el pulmón derecho, hay un hilio pulmonar izquierdo para el pulmón izquierdo, y se ven poniendo mirando la cara medial de ambos pulmones, no la anterior ni la posterior. Una imagen general de dónde estarían alojados los pulmones en la cavidad torácica. Vamos a ver algunas estructuras que ya conocemos. Aquí tenemos la clavícula, aquí tendríamos el mango del esternón y aquí tendríamos el apéndice sifoide. Hemos tenido que cortar el esternón para ver lo que hay debajo. Entre ambos pulmones estaría el mediastino y aquí lo que estaríamos viendo es el pericardio. Y aquí tenemos el pulmón derecho y aquí tenemos el pulmón izquierdo. Pulmón derecho con sus 3 lóbulos, pulmón izquierdo con los 2. Y esta estructura aquí dibujada sería el diafragma. Las costillas las he tenido que cortar todas para poderla ver. Y ahora vemos perfectamente cómo el pulmón está recubierto por una fina membrana que recibe el nombre de pleuras, igual que el corazón estaba recubierto por otra membrana que llamamos pericardio. Y igual que cuando estudiemos el intestino delgado y el intestino grueso, veremos que están recubiertas por otra membrana que se llama peritoneo. Por lo tanto, como ya he dicho, los pulmones van a estar recubiertos por una doble membrana que se llama pleura, es una membrana de tejido conjuntivo, elástico, y que lo que evitan es que los pulmones rocen directamente con la cara interna de las costillas, con la cara interna de la pared torácica, porque pueden coger y pueden producir una lesión. Y está cubierto por 2 membranas, como he dicho,
la membrana, la pleura externa que está adherida al diafragma es esta que está aquí dibujada en verde y en color mostaza. Bueno, pues esa sería la pleura parietal adherida al diafragma y a la parte interior de la caja torácica, y después hay otra pleura que es la que está aquí dibujada en color azul, que es la pleura visceral, que recubre la parte externa de los pulmones. Y estas dos pleuras, parietal y visceral, están unidas, y entre ellas existe un pelín de líquido que se llama líquido pleural, que es un líquido lubricante que permite que se produzcan los movimientos de inspiración y expiración. Luego ya estudiaremos, cuando hablemos de la funcionalidad, cómo los músculos, la caja torácica, va a tirar de la pleura parietal, y al tirar de la pleura parietal, como está pegada a la visceral y con ese líquido visceral, pues permite los movimientos de inspiración y expiración. Aquí un resumen de lo que serían las vías aéreas inferiores, donde tenemos la tráquea, la carina, los bronquios derecho e izquierdo, y ahora como esos bronquios van disminuyendo, lobar, primario, secundario, terciario, y cómo terminan en los sacos alveolares. Este sería el diafragma y aquí la estructura ósea que los define. Y con eso tendríamos terminada la explicación de la anatomía del sistema respiratorio.